El objetivo de, digamos, de este conversatorio, más que una exposición, quiero que sea un conversatorio, porque igual me parece que la experiencia de ustedes, digamos, con todo el proceso de escuela nueva, con el proceso que ustedes han tenido en el colegio, irán mirando a ver qué es lo necesario y qué no es, o qué posibilidades habría de encontrarle sentido a cada parte de la guía. Bien, lo que yo he hecho en esto es tomar unas orientaciones del Ministerio de Educación, que yo se las voy a compartir. Es una presentación demasiado larga y muy, digamos, compleja. Entonces yo he tomado esa como base, sin embargo he cogido también de otras, digamos, de otros materiales y de otras propuestas, he tomado también elementos para hacer que digamos que estas orientaciones nos brinden un poco más de contextualidad. De alguna forma, pues el año pasado y el año anterior, pues yo he estado con ustedes, tengo una contextualización que me he hecho en esos 2 años, ¿sí? Conozco a los niños, conozco el terreno y todo eso, y me parece a mí que la propuesta que les voy a presentar podría ser. Sin embargo, como les digo, la idea es que me interrumpan cuando ustedes consideren pertinente y necesario, o ni siquiera pertinente y necesario, sino que quieran hacer apuntes, ¿cierto? Bien, esta presentación también, digamos, fue colocada la herramienta de Classroom el año anterior, por allá cuando recién empezó todo este problema de la pandemia y nos obligaron a ir virtualmente o a distancia. ¿Listo? Pero bueno, pero ahora yo la he modificado, he colocado otras, digamos, otros elementos allí y pues por eso las coloco en su consideración. Bien, el objetivo entonces es reconocer el valor que tiene la guía de aprendizaje como instrumento que ayuda a gestionar las interacciones entre docentes, estudiantes, digamos, y en este momento también ahí cabe anotar padres de familia, ¿cierto? Padres de familia, y el contexto, y mediar el uso de los recursos para la educación a distancia. Básicamente es reconocer el valor que tiene la guía. Y si reconocemos ese valor que tiene la guía, la idea también es cómo hacer más fuerte esta herramienta, cómo hacerla más fuerte de tal manera que nos ayude a nosotros a ser intermediaria entre el saber, el maestro y el estudiante. El maestro tiene un conocimiento, tiene unos conocimientos, tiene unas capacidades, tiene unas habilidades que quiere colocar en consideración al estudiante para que él a su vez desarrolle sus propias habilidades, sus propias capacidades, ¿cierto? Pero entonces necesitamos ahorita un mediador entre estos dos agentes, entre el sujeto estudiante, el sujeto maestro, pero entonces necesitamos algo que los comunique y algo que medie entre los dos con el fin de hacer que el saber fluya, que el conocimiento fluya, que el aprendizaje se dé en el estudiante y se devuelva al maestro para que el maestro valore lo que el estudiante aprendió, el cómo lo aprendió, y para que el maestro aprenda también de eso, pero también que el maestro realimente esa posibilidad de aprendizaje que tiene y que está gestando el estudiante. Aquí se incluye un elemento, un sujeto extra que anteriormente lo teníamos concebido, pero que no le dábamos la importancia que se merecía, que es el padre de familia, acudiente o familiar. También hay necesidad de tener en cuenta a digamos, a este actor dentro de este proceso, ¿cierto? Hay necesidad de tenerlo en cuenta porque en los grados inferiores, por ejemplo, él va a determinar, digamos, por ejemplo, en preescolar, en grado primero, en grado segundo, me imagino también un poco menos, pero va a ser un actor importante dentro de ese proceso. Por eso también en la guía tenemos que tener presente eso.
Muy bien. Recordemos que una guía de aprendizaje es una herramienta valiosa ¿para qué? Primero, para motivar y el apoyo, digamos, de motivación y apoyo, ¿sí? La idea es que en la guía nosotros coloquemos al estudiante retos para que el estudiante dispare procesos de aprendizaje y desarrolle, digamos, todos esos procesos de aprendizaje y el maestro también desarrolle todos los procesos creativos para colocar y diseñar estrategias de enseñanza. Y entonces ahí se da, como decíamos anteriormente, ahí se da digamos, ese tome y dame y ese construyamos juntos, ¿cierto? Ese construyamos juntos. De alguna manera, nosotros decimos que, digamos, la guía promueve el aprendizaje autónomo. Ciertamente, en el estudiante se va a gestar, con el apoyo de esa guía, se va a gestar un aprendizaje por sí mismo, ¿cierto? Dentro de, digamos, de todas las capacidades que tiene el estudiante, va a empezar a recorrer un proceso que el maestro ha diseñado para que el estudiante lo siga y siguiéndolo, el estudiante pueda empezar a aprender, empezar a forzar el aprendizaje o a seguir la corriente del aprendizaje, ¿cierto? Según sea el caso. En algunas actividades van a ser tan retadoras, ¿cierto? Que el estudiante se va a pegar contra, digámoslo así, coloquialmente, contra un muro. Sin embargo, ese muro le va a enseñar al estudiante la idea de cómo poder pasar ese muro, ¿cierto? Lo digo y metafóricamente como en el proceso del aprendizaje. Hay conceptos tan difíciles de entender que parecieran como un muro. Sin embargo, con la posibilidad que el maestro, digamos, con las posibilidades o la estrategia que el maestro ha diseñado en las actividades, el estudiante va a poder ir poco a poco llegando a esos procesos de aprendizaje, ¿verdad? Ahora sí, me parece a mí que el aproximarse a los materiales de estudio, porque la guía no viene sola, la guía es un texto procedimental, pero también puede ser un texto que nosotros le coloquemos conceptual, porque nosotros en la guía también le colocamos conceptos importantes a tener en cuenta, pero también es una herramienta de un texto procedimental, es decir, primero hay que hacer esto, luego sigue esto, luego vuelve a esto, etcétera, ¿cierto? Es un procedimiento. Sin embargo, también nosotros le colocamos a esa guía materiales conceptuales, pero también materiales, digamos, en la red. Eso lo hicimos el año pasado con Xlearning. Y hay muchas de las guías que ustedes elaboraron, de los materiales que ustedes elaboraron, que son muy interesantes. Sin embargo, cabe decir que hay otras experiencias que también se colocaron en Xlearning que no tenían ese poder, que solamente eran material conceptual, nada más. No tenían esa parte procedimental. El texto carecía de esa parte procedimental. Entonces el estudiante al enfrentarse a una actividad donde no le colocan el texto procedimental, entonces, ¿qué hace el estudiante? Se pierde, ¿sí? O sea, no fluye el conocimiento como debería serlo. Bien, eso lo dice Aguirre en el 2004, en la página 183, es un texto citado en esa material que les digo que es del Ministerio de Educación. Características que son determinantes para la construcción y la configuración de una guía de aprendizaje. Vamos a ver, el primero que coloco yo es su papel orientador e integrador. ¿Sí? Por un lado, el texto que nosotros vamos a construir, que se va a llamar guía de aprendizaje, es un texto orientador. O sea, la guía de aprendizaje orienta al estudiante a seguir un procedimiento, a seguir un proceso con el cual él va a poder desarrollar ciertas actividades
que desarrollándolas, él va a poder aprender. Cuando decimos integrador, nos estamos refiriendo a qué? Que él, por ejemplo, en la guía va a hacer 5 actividades. Cada una de ellas tiene un papel dentro del aprendizaje. De pronto, el primero era un papel de recordar, el segundo era un papel de leer, el tercero era un papel como de analizar la lectura, el cuarto, bueno, etcétera, ¿cierto? Sin embargo, cuando termina toda la guía, la idea es que esa misma guía integre todas esas actividades que él hizo en un solo aprendizaje, ¿sí? Bien, por eso, entonces, propone en su narrativa una estrategia de comunicación mediada, la cual debe permitir la autonomía de los estudiantes. Recordemos que nosotros hacemos una guía, construimos una guía de aprendizaje para que, y ese texto es, digamos así, entre comillas, una metáfora de un hijo. Usted hace un hijo y ese hijo sale al mundo. Usted no va a estar con él para decirles a los demás cómo es su hijo y qué hace su hijo. Él se defiende solo, ¿cierto? Este texto de la guía de aprendizaje es algo parecido. Usted elabora esa guía, usted elabora, construye ese texto y ese texto se va. Y llega a un receptor que es nuestro estudiante y ese estudiante, la idea es que ese estudiante leyendo esa guía, él pueda gestar su propio conocimiento, él pueda hacer las actividades sin necesidad de ir donde el docente a preguntarle qué es lo que tengo que hacer. ¿Sí? Porque si nosotros hacemos una guía y el estudiante nos pregunta qué es lo que tenemos que hacer, suceden dos cosas. O bien el estudiante no quiere leerlo, el texto, y no quiere entender el texto, y prefiere obviar esa tarea para preguntarle directamente al maestro qué es lo que hay que hacer. Esa es una posibilidad. Y la segunda posibilidad puede ser que el texto sea tan complejo, el texto sea tan, digamos, ilegible para su entendimiento, que no pueda entenderlo y entonces, digamos, no cumple la tarea. La idea es que ese texto, digamos, sea tan bien elaborado que el estudiante por su propia cuenta, digamos, pueda gestar y pueda realizar las actividades que ahí están diseñadas y aprender, ¿cierto? Bien. Como segundo dicen, el papel de la guía encadena las diferentes orientaciones para que los estudiantes logren con éxito la construcción de saberes, ¿sí? Esa es la idea. Una segunda característica, su actitud conversacional con el estudiante. El docente acompaña a los estudiantes a través de una conversación guiada, en viva voz o escrita. Entonces, se sugiere utilizar un lenguaje en segunda persona. Esto es importante en la medida en que, digamos, en este momento nuestra relación con el estudiante es distante. Y recuerden que hay un elemento muy importante en el aprendizaje que es el afectivo, ¿sí? La guía puede ser por un lado, digamos, como les decía, un texto procedimental, ¿sí? Pero puede carecer de toda, digamos, todo afecto y entonces se vuelve un manual de procedimiento, ¿sí? Un manual digamos, como un manual de cómo encender un televisor o cómo cambiar de canales, cómo usar un teléfono, etcétera. La idea es que no se convierta en eso la guía, ¿sí? Porque la guía, esa parte afectiva es tan importante, ¿sí? Para motivar al estudiante al mismo aprendizaje. Por eso me parece a mí que es necesario que la guía no suplante tampoco al maestro, ¿sí? Sino que el maestro a través de la guía logre una comunicación afectiva con el estudiante. Por eso la idea es que se utilice el lenguaje en segunda persona. ¿Cuál es la segunda persona?
Digamos, la primera sería yo, la segunda sería tú, ¿cierto? Entonces, toda la redacción de la segunda persona va a que tú tienes que hacer esto, o bueno, o usted haga esto, ¿sí? Como usted considere más pertinente, ¿no? Yo leí en algunas guías, por ejemplo, digamos, en las que elaboraron el año pasado, con un lenguaje muy coloquial, de tal manera que uno sentía como que el maestro estuviera hablando, ¿cierto? Que el maestro se estuviera dirigiendo a mí, personalmente a mí, como estudiante. Y esas guías son mucho más, digamos, mucho más asequibles al estudiante, predisponen al estudiante mejor al desarrollo de las actividades propuestas, ¿sí? Por eso es importante la actitud conversacional con el estudiante. De igual manera, más adelante, por ejemplo, usted le va a pedir, bueno, cómo se sintió? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué aprendió? ¿Qué aprendiste? Etcétera. ¿Cómo podemos mejorar? ¿Cómo puedes mejorar? ¿Verdad? Esa es, digamos, una parte importante digamos, en la creación de la guía de aprendizaje. Una tercera característica es su rol de facilitador de la comprensión del qué aprendizaje se quiere lograr, ¿cierto? El rol facilitador de la comprensión. Presenta el objetivo. Bueno, una cosa es lo que nosotros siempre hemos como bregado, es presentarle al estudiante en principio qué es lo que voy a aprender, qué es lo que voy a hacer en esta guía. Que el estudiante tenga presente eso. Sin embargo, más adelante, la idea es que movilice el objetivo de aprendizaje en la articulación de las tareas. Porque puede suceder, y en algunas guías sucedía eso, es que se colocaba o no se colocaba digamos, ningún objetivo, ninguna comprensión de qué es lo que se va a aprender y se realizaba como de una sola vez. Decía, primero, entonces elabore tal cosa. Segundo, lea tal cosa. No existía esa primera parte como, digamos, qué es lo que voy a aprender. En segunda instancia, la idea es que movilice el objetivo de aprendizaje en la articulación de las tareas. Es decir, que eso que le dije al principio que íbamos a aprender, lo vamos a hacer realidad en esta primera actividad, en esta segunda actividad, en esta tercera actividad, y al final le hago una pregunta. ¿Aprendimos lo que dijimos que íbamos a aprender? La idea es movilizar eso. O sea, es como el tema, sostener el tema en el texto durante toda la construcción del texto, ¿sí? Tercero, plantea estrategias de retroalimentación permanente, ¿sí? Entonces, cada vez usted le hace preguntas. Entonces, en la primera parte, coloquemos un ejemplo. Yo estoy hablando sobre la fábula. Entonces, al muchacho le digo, mi estudiante le digo, bueno, como primero, ¿recuerda los textos narrativos? Entonces, ¿cuáles eran los textos narrativos? ¿Cómo se construían los textos narrativos? ¿Qué iba primero en el texto narrativo? ¿Qué iba al final en el texto narrativo? ¿Sí? Entonces, al final yo le pregunto, ¿recuerdas tú todo el aprendizaje que hicimos del texto narrativo? ¿Lo recuerdas? Eso es plantear estrategias de realimentación permanente, o sea, ir haciendo preguntas sobre lo que se va aprendiendo. Eso mantiene el hilo del aprendizaje, por un lado. Y por otro lado, mantiene la atención del estudiante, de tal manera que si el estudiante no hizo la primera parte, se vea como, entre comillas, en la obligación de hacer primero esto, o ir primero a esta parte, o tener en cuenta estos conceptos para seguir adelante. Bien, y por último, establece tareas como mecanismo de evaluación formativa de los aprendizajes. Me parece que es importante también al final, digamos, cuando yo digo que su rol de facilitador en la comprensión de qué aprendizaje se quiere lograr, al final preguntarle, ¿logramos lo que queríamos? ¿Sí?
esa es como la tarea también de la guía, o sea, como cerrar la guía. O sea, yo abro la guía, abro el texto, ¿cierto? Con una proyección y cierro el texto con qué aprendimos. Es decir, hicimos lo que dijimos que íbamos a hacer, ¿sí o no? Y entonces ahí vienen otras preguntas, ¿qué faltó? ¿Por qué no fue? ¿Por qué? ¿Qué dificultades hubo? Bueno, no aprendimos lo que queríamos aprender, pero aprendimos otra cosa. ¿Qué es lo que aprendimos? ¿Sí? Puede ser que el estudiante se disparó por otro lado con mi guía, que yo no preveí eso, y entonces el estudiante en vez de lograr, digamos, el conocimiento, por ejemplo, de la célula, mejor el estudiante aprendió sobre los animales unicelulares. Y entonces eso también es un aprendizaje, ¿cierto? Eso también es un aprendizaje. Muy bien. Como cuarto, dice auto y coevaluación. La guía me ayuda a mí, es una herramienta muy importante de investigación. No sé si ustedes recuerdan que el año pasado hicimos también un conversatorio sobre evaluación. Y en la evaluación decíamos que la evaluación era un acto investigativo, ¿cierto? Un acto investigativo. Además que decíamos que era un acto de justicia y era un acto de amor. También lo decíamos así, que la evaluación tenía que ver con eso. En este caso, cuando yo coloco como una característica de la guía la autoevaluación y la coevaluación, y con la pregunta ¿qué aprendizaje se logró? La idea es que desarrollemos o permitamos que el estudiante desarrolle, digamos, aprendizajes, pero también que aprenda algo muy importante, y es verse a sí mismo, ver lo que está haciendo, sentir lo que está haciendo y, de alguna manera, juzgarse entre, digamos, en el buen sentido de la palabra, ¿cierto? No enjuiciarse, sino hacer un juicio de valor sobre lo que está haciendo él. Eso es muy importante para construir ese elemento crítico que necesitamos de nosotros los sujetos. Necesitamos formar personas críticas y para eso sirve esto. La guía, sin esta parte, estaría muy mocha. Disculpen la expresión coloquial. Como se quedaría en la mitad de lo que queremos hacer. La idea es que mi guía, esta herramienta que yo construí y que se la voy a entregar a un estudiante, y ese estudiante va a estar solo porque yo no voy a poder estar con él, ¿sí? Yo no voy a poder estar con él. Necesariamente, él tiene que hacer una tarea de autoevaluarse. Y en la posibilidad que nos dan los medios de comunicación, esa guía vuelve a nosotros los maestros y cuando vuelve a nosotros los maestros hacemos una coevaluación, una heteroevaluación, perdón, ahí falta algo, ¿no es cierto? La heteroevaluación. Pero también podríamos hacer una coevaluación cuando nosotros, digamos, nos contactamos con el estudiante y podemos conversar sobre ello, ¿sí? ¿Qué podemos evidenciar cuando hacemos esto? Cuando la guía, nosotros le colocamos actividades de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, nosotros podemos evidenciar en la guía que los aprendizajes trabajados. ¿El estudiante trabajó estos aprendizajes que yo le propuse o trabajó otros? Los logros, aciertos y las dificultades que tiene en el cómo aprende. Posiblemente tiene esas dificultades. ¿Cómo aprende? Por ejemplo, podríamos decir, no, el estudiante no está aprendiendo porque no sabe leer y entonces ese cómo aprende está mediado por la dificultad de la lectura. Y entonces, perdón, entonces tenemos que hacer algo allí. Evidencia también para el maestro, para nosotros los maestros, evidencia la posibilidad de mejorar las actividades de aprendizaje planteadas en la guía. Me parece a mí que este es un elemento muy importante.
Puede ser que yo, como maestro, estoy haciendo algo o estoy proponiendo algo con una dificultad mayor o una dificultad menor que yo puedo evidenciar cuando esas guías regresan a mí y miro cómo desarrollaron la guía. Y ese es algo muy importante para el aprendizaje del maestro, para el aprendizaje, no solamente el aprendizaje de la redacción de guías. Ese es un aprendizaje muy importante, pero también es un aprendizaje en el conocimiento pedagógico y en el conocimiento didáctico que nosotros tenemos que desarrollar como maestros y para mejorar nuestra práctica pedagógica, lógicamente. Porque si desconocemos esto, estamos desconociendo lo que nosotros le proponemos al estudiante, que aprenda por sí mismo. Y que siempre el camino de la vida es aprendizaje. Estamos desconociendo eso. Y entonces seríamos incoherentes con ello. Yo, digamos, evalúo con lo que el estudiante produce y en eso puedo evidenciar muchos asuntos. Y uno de los asuntos que más tengo que ver es una autoevaluación de mi persona como maestro en cómo estoy yo haciendo el trabajo pedagógico. El trabajo pedagógico. Y recuerden que nuestro trabajo pedagógico no es solamente, digamos, el objetivo final, no es la construcción de guías. El objetivo final es que el estudiante aprenda. El estudiante aprenda. En ocasiones, y yo lo digo también, digamos, por mí mismo, lo estoy diciendo por mí mismo, que el estudiante aprende a pesar de los maestros. ¿Sí? Es una, digamos, una aseveración muy fuerte y la digo por mí mismo. O sea, yo he sido maestro durante casi más de 30 años y en esos 30 años muchos de mis estudiantes han aprendido a pesar de todos los, digamos, las actividades mal propuestas que yo he hecho. Y ahora que cuando me los encuentro que ya son profesionales y hablando, digamos, más sinceramente y de persona a persona, ellos me dicen las cosas que yo hice que no les sirvieron para nada. ¿Sí? Sin embargo, bueno, pero ahí está la idea, que este instrumento, esta herramienta de la guía de aprendizaje, es una posibilidad de aprendizaje para el maestro en su práctica didáctica, en su práctica pedagógica. ¿Sí? Bien, y por último yo colocaba ahí que hay otras posibilidades para el aprendizaje del estudiante, ¿cierto? Les decía que a veces los estudiantes y las personas y nosotros también aprendemos otras cosas diferentes a lo que planteamos, porque el aprendizaje es así, el pensamiento es así, el pensamiento a veces se dispara por donde uno menos lo espera. La idea es que la guía de aprendizaje tenga un hilo conductor y el estudiante pueda conectarse con ese hilo conductor, ¿cierto? Y para ello, pues, es tan importante eso de lo coloquial que sea la guía. Bien. Por último, pues, la idea de el ministerio enfatiza muchísimo esto, que las guías de aprendizaje en modalidad de educación remota, dice él, son espacios, digamos, en este momento que nosotros no compartimos espacios físicos, no coincidimos en esos espacios físicos ni tiempos con el estudiante, pero sin embargo podemos encontrarnos con él. Y las guías son un espacio académico en el cual el maestro, el estudiante y el saber se encuentran, convergen. Ahora sí, claro, de alguna forma eso nos lleva a una responsabilidad compartida. El hecho de que yo haga unas guías no necesariamente quiere decir que el estudiante va a aprender. Tenemos que tener en cuenta eso. Sin embargo, nosotros como maestros, en lo que nuestra responsabilidad compete, la idea es que elaboramos de tal manera que ese instrumento conecte al estudiante con el saber. Esa sería nuestra tarea. Lógicamente hay que prever que el estudiante pues está solo, que el estudiante se distrae, que el estudiante, digamos,
no tiene unas capacidades y habilidades de lectura comprensiva, crítica, etcétera. Y con eso tenemos que contar. Contar con que en la casa no hay, digamos, no hay una autoridad, digamos, que haga posible que el estudiante sea disciplinado en sus actividades, etcétera. Con eso tenemos que contar. No podemos evadir ese contexto, ¿cierto? Bien, y ahí el ministerio coloca que esas guías pueden ser trabajadas virtualmente o sin servicio virtual. Nosotros, en este caso, podríamos tener en cuenta como una mixtura. Hay algunos estudiantes que sí la tienen, otros que no, pero igual la guía tiene que, como les decía, como ese hijo que se va de los padres, que tiene que vivir su propia vida. Y en ese caso, la idea es que nosotros construyamos de tal manera esa guía que pueda servir sin o con servicios virtuales. Bien, ¿cuál es la estructura que se propone? Teniendo en cuenta lo que decía el profe Rafael de Escuela Nueva, del modelo Escuela Nueva, y algunas cosas pues, que el ministerio propone y que otros autores proponen, pues yo me quedé con esto y les propongo esto. Entonces, digamos, primero, digamos unos datos generales, ¿sí? Que son muy importantes. Ahorita recorremos todo, cada una por separado. Digamos, un segundo momento es la exploración. Es decir, ¿qué voy a aprender? La relación y la relación con otros aprendizajes. ¿Cierto? Con los otros aprendizajes que nosotros suponemos que el estudiante tiene o que nosotros tenemos claridad de que el estudiante tiene, ¿sí? Bien, porque ustedes han sido los maestros de esos niños y en ese sentido, entonces nosotros tenemos claridad de ciertos aprendizajes que tienen y que traen consigo y que hay otros que más o menos los traen y hay otros que no los aprendieron. De todas maneras, ahí en esa exploración nosotros nos vamos a dar cuenta de esas posibilidades que tiene el estudiante y con qué cuenta el estudiante para hacer, digamos, el trabajo que viene. Sin embargo, nosotros en la exploración también nosotros proponemos unos conceptos importantes que van a darle estructura a todo el conocimiento que viene en adelante. Por ejemplo, si yo coloco, digamos, como aprendizaje, digamos, en grado primero, por ejemplo, sobre el concepto de unir, y digamos, y ese concepto de unir ya lo he trabajado. ¿Por qué? Porque necesito ese concepto de unir, reunir, digamos, juntar, esos conceptos los necesito porque en esta guía voy a trabajar la suma, el concepto de suma. Y entonces en la exploración yo voy nuevamente a recordar con el estudiante el concepto de juntar, reunir, unir, bueno, etcétera, ¿cierto? Todos esos conceptos que de pronto los aprendí anteriormente como antecesores al concepto de suma. ¿Sí? Bien. Momento de exploración. Lo que estoy aprendiendo, porque en el momento de la estructuración no es ya lo que voy a aprender, ¿no? Sino lo que estoy aprendiendo. Entonces, son actividades en las cuales yo reto al estudiante ¿a qué? A construir conceptos. ¿A partir de qué? A partir de experimentación, a partir de lectura, a partir de criticar un video, a partir de criticar una historia, a partir de conversar con digamos, las personas que tengo al lado, a partir de leer un libro, etcétera, ¿cierto? A partir digamos, estudiar un esquema, de estudiar un mentefacto, bueno, etcétera, un mapa conceptual. Bueno, yo le coloco al estudiante, digamos, muchos, o bueno, los que yo considere necesario, instrumentos, digamos, conceptos para que él pueda estructurar su propio concepto, para que él pueda construir su propio aprendizaje. Ese es el momento de la estructuración, ¿cierto? Lo que estoy aprendiendo. El momento de práctica y ejecución es practico lo que aprendí. Es decir, por ejemplo, si nosotros hicimos, digamos, en la exploración, conceptos
anteriores al concepto de suma. En la estructuración hicimos, digamos, construimos el concepto de suma con el niño, ¿cierto? A partir de muchos materiales, o, bueno, instrumentos o ejercicios, etcétera. Digamos, en el momento de la práctica, entonces yo le digo que coloque en ejecución lo que aprendió, ¿cierto? Por ejemplo, entonces yo le puedo decir, bueno, vamos a construir, entonces vamos a redactar el concepto de suma, pero lo vamos a hacer con sus propias palabras. Esa es la práctica. O yo le voy a decir, bueno, le voy a dar un problema y con el concepto de suma resuelve ese problema. ¿Sí? Resuelve ese problema. Bien. Quinto, el momento de transferencia. Este momento es muy importante en la medida en que hace posible que el estudiante, digamos, ponga en práctica más allá del ejercicio el aprendizaje, más allá de la ejecución propia, individual, su conocimiento lo pueda llevar a otra parte. Por ejemplo, entonces yo le digo, bueno, vaya con su mamá y cuéntele qué es sumar. Coméntele a ella qué es sumar. Propóngale a su mamá un ejercicio para que juntos resuelvan una suma. Yo le digo, vaya y cuente con su mamá, por ejemplo, el número de medias que tiene en el cajón, o el número de platos, o el número de ollas, ¿cierto? De alguna manera, yo tomo el concepto para que, digamos, el niño toma ese concepto y lo aplique en la vida cotidiana, en el contexto. Claro está, hay otras maneras de transferencia. Por ejemplo, yo le puedo pedir al estudiante que ese mismo ejercicio, por ejemplo, me imagino en química. Entonces, en química estábamos haciendo, digamos, ejercicios de soluciones. Y entonces digamos, hicimos un ejercicio de solución no sé si estoy mal, perdónenme por favor, de agua y sal o agua y azúcar. Y entonces yo le digo, bueno, vaya y piense otra solución diferente y hágala. Esa es transferencia. De alguna manera es una transferencia. Bueno, y como sexto es la evaluación. ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué me sirve lo que aprendí? ¿A quién le cuento lo que aprendí? ¿Sí? Puede ser muy importante dentro de la evaluación, digamos, la autoevaluación. Pero en esa evaluación también está la heteroevaluación, es decir, que el papá haga las veces a ver si hizo o no hizo la guía, si hizo o no hizo cada paso, qué resultó de lo que hizo. ¿Sí? El niño está aprendiendo o no está aprendiendo, pero igual el maestro también hace una evaluación que sería la heteroevaluación. Muy bien, vamos a ver, digamos, paso a paso. Revisemos nuestras guías. Entonces, en las guías, yo encontré, en las guías que hicieron el año pasado, encontré que muchas de las guías no tenían esta identificación, solamente tenían, digamos, de alguna manera el área, ¿cierto? El área y el nombre del estudiante. Me parece a mí que es importante, no sé, pues, me gustaría que ustedes me interrumpieran si de pronto hace falta algo o podemos discutir todo esto. En algunas guías estaba este encabezado porque creo que lo acordaron ustedes. Luego colocaban el número de la guía, guía de aprendizaje número, ¿sí? El área, el grado y el periodo, ¿sí? El nombre del estudiante y la sede. Creo yo que, pues a mi modo de ver, estos son suficientes, digamos, la identificación de quién está haciendo la guía, quién va a resolver la guía y quién va a aprender de ese instrumento. Lo que sí en la mayoría de las guías no tenía esto. ¿Qué voy a aprender? Me parece a mí importante eso. No sé, pues yo lo coloco en consideración de ustedes esto. Luego, la exploración. Vamos a colocar un ejemplo que está en los cuadernillos, en unos cuadernillos que yo les facilité a ustedes y está en grado, creo que es grado tercero. Dice, Patricia y Jorge asistieron a una presentación de títeres donde se narra hechos ocurridos entre animales. Lo interesante que es al final,
dejaba una enseñanza. ¿Has escuchado las narraciones similares? Entonces recuerda, ¿qué sabes de las fábulas? ¿Qué semejanza tiene con el cuento? La fábula es una narración, ¿qué razones hay? ¿Cierto? Bueno, se supone que es la exploración. ¿Conoces estos animales? Bien, entonces la cigüeña y el zorro, bueno, ya hay una cantidad de preguntas que se podrían hacer allí, ¿sí? Yo podría empezar a pensar, por ejemplo, bueno, estos animales piensan, estos animales sienten, y toda esa discusión que se puede dar en torno de eso. En una posibilidad, estos animales podrían hablar entre ellos, se podrían entender, bueno, etcétera. La segunda es la estructuración. Entonces, en la estructuración yo les coloco digamos, el texto que se convierte como en una herramienta para poder aprender, ¿sí? Y entonces le coloco al estudiante la tarea de leerlo, y ojalá pues lo incito también al estudiante, lo invito a que lea, digamos, de la mejor manera posible, que lo lea una, dos, tres, cuatro, cinco veces y que se haga preguntas sobre el texto, etcétera, ¿cierto? Eh, en esa misma estructuración, entonces yo le digo al estudiante que responda ahora en su cuaderno unas preguntas. ¿Cuál es el título del texto que leíste? ¿En qué parte puedes dividir las narraciones? Encuentra y enumera las características de los personajes. La historia propone unos aprendizajes. ¿Cómo comportarse en la vida? ¿Podrías escribirlo? Escribe tu opinión sobre el comportamiento de la cigüeña. ¿Sí? Bien. Y entonces le coloco el concepto allí de fábula y de alguna manera después, lo invitaré a que construya él su propio concepto. ¿Sí? Y para mayor profundidad del tema, mira y estudia el video que está en el siguiente enlace. Entonces yo le coloco un enlace en la posibilidad de que él tenga acceso acceso virtual. Si no lo tiene, tendríamos que buscar lo que proponía el profesor Rafael, un DVD en el cual yo pueda grabar esos videos. Y entonces en ese video le va a colocar todo el concepto, van a construir el concepto de fábula y le va a colocar un ejemplo de fábula y lo va a invitar a que escriba su propia fábula, que me parece muy interesante. ¿Sí? Si quieren, podrían ustedes mirarlo. Como práctica, lo voy a invitar al estudiante que complete este cuadro en el cuaderno, ¿cierto? Y entonces le hago unas preguntas, ¿no? ¿Cuál es el título del texto que leyó? ¿Quiénes son los personajes? ¿En qué lugar ocurren los hechos? ¿Cómo inicia la fábula? ¿Cuál es el problema de la fábula? ¿Y cuál es el final de la historia? ¿Sí? Y al final, ¿qué enseñanza nos deja la fábula? Colocamos esto al final, digamos que nos enseña porque es la característica propia de la fábula, que es la moraleja, ¿cierto? Que es la moraleja. Y que es el diálogo entre animales. Digamos, bueno, eso es como el concepto de fábula. Esa sería como la práctica. Luego viene la transferencia. En la transferencia la idea es que yo lo invito al estudiante que lea otras fábulas y que resuelva estas preguntas con alguien de su familia y que vayan conversando sobre ello, ¿cierto? El título, cuál es el problema que vivieron los personajes de la fábula, cómo se solucionó el problema y cuál es la moraleja, ¿sí? Que son elementos importantes del concepto de fábula, ¿verdad? Bien. Y al final una valoración. Ustedes habían colocado en algunas, muy pocas por cierto, muy pocas guías de aprendizaje tenían la autoevaluación. En algunas, en la mayoría, colocaban caritas felices, caritas tristes y que, digamos, las pinten. Es una buena estrategia. Sin embargo, bueno, en esta estrategia, por ejemplo, dice, reflexiona sobre el desarrollo de la guía y marca con rojo las actividades de mayor dificultad y con verde las que resultaron más fáciles de resolver. ¿Sí? Entonces, leer la fábula, por ejemplo, entonces para algunos será rojo, para otros será verde. Inclusive yo aquí podría colocar algo intermedio, porque es que, o sea, yo puedo o no puedo leer, no sería como la pregunta, pero yo puedo leer, pero con dificultad, por ejemplo. Entonces, yo tendría que aquí añadir un color que me haga, que me dé esa posibilidad, porque entonces aquí en rojo y verde tendría que decir yo puedo o no puedo leer.
¿cierto? Al contestar las preguntas, yo contesté bien las preguntas, me costó dificultad contestar las preguntas, elaboro esquemas, etcétera, ¿cierto? Bien, esto me lleva a algo que coloco aquí abajo, que es lo metacognitivo, es decir, que llevarlo al estudiante en esa metacognición, es decir, en ese estado en que yo valoro lo que estoy haciendo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Estoy o no estoy aprendiendo? ¿Qué es lo que me está costando el aprender? ¿Por qué no aprendo? Las preguntas que se hace, por ejemplo, serían interesantes. Bueno, yo coloqué aquí otros ejemplos que me parecieron también importantes. Por ejemplo, este. Es un cuadrito que encuentro en la red sobre una autoevaluación en el área de artística, que me parecía interesante. Entonces, discrimina, por ejemplo, las habilidades que se valorarían al hacer un trabajo en estética. Entonces, por ejemplo, dice, uso el color, entonces el muchacho puede decir, ah, puedo mejorar, claro. Sí, yo uso el color, sí, pero puedo mejorarlo. O yo uso el color adecuadamente, o uso el color bien, ¿cierto? O uso el color bien. Lo mismo con los trazos, el empleo de técnicas, la creatividad, la persistencia, la limpieza, etcétera. Sin embargo, me parece a mí que es un cuadro muy bueno, pero que nos ayudaría mucho más a visibilizar esa posibilidad de ver cómo el estudiante está aprendiendo. Y entonces yo agrego aquí otra columna de preguntarle al niño por qué. Por ejemplo, ¿por qué yo coloco que uso el color, pero puedo mejorarlo? ¿Por qué coloco eso? Digamos que argumente cada una de mis valoraciones. Eso le ayudaría un poco mejor al estudiante a mejorar sus potencialidades. Entonces, en la segunda actividad o en el segunda guía que el maestro le coloque sobre estos aspectos a evaluar, el muchacho va a tener en cuenta, dice, ah, vea, en la anterior yo no pude, digamos, uso el color, pero puedo mejorarlo. ¿Por qué? Porque es que lo estoy utilizando, digamos, en diferentes direcciones. Entonces ahora lo voy a pintar en la misma dirección. Eso, por ejemplo, le ayudaría mucho al estudiante. ¿Sí? Muy bien. Tomé otro ejemplo aquí de valoración en el área de inglés, por ejemplo, que me pareció bien interesante como posibilidad de evaluar a ver si estoy haciéndolo solo o necesito de ayuda. Entonces, por ejemplo, dice la primera, puedo leer y comprender un texto en donde las personas se presentan en inglés y entonces la posibilidad es, dice, no necesito ayuda. Dice, perdón, no, necesito ayuda. O sea, yo no puedo leer y comprender textos donde las personas se presentan en inglés. O sea, no puedo hacerlo y necesito ayuda. O puedo decir, o el estudiante puede decir un poco, pero necesito ayuda. O sea, sí lo puedo hacer, pero sí, igual sigo necesitando ayuda. Puedo decir, sí puedo hacerlo. O puede decir el estudiante, sí puedo hacerlo y muy bien. A mí me parece que, por ejemplo, esto le puede ayudar al estudiante como a potenciar, a autoevaluar el aprendizaje, no solamente la actitud, digamos, que el niño tiene frente a la guía. Eso es otro asunto. Entonces, por ejemplo, en muchas de las guías que ustedes hicieron, digamos, se quedaban en ese espacio, en el espacio de que te gustó la actividad, sí, no, bueno, carita feliz, etcétera. Eso es muy bueno, ¿cierto? Eso es muy bueno como una primera pregunta. Pero hay unas preguntas un poco más profundas que van al aprendizaje. Por ejemplo, en el caso en el caso de inglés, miren la segunda, dice, ¿puedo responder a la pregunta del inglés sobre lo leído? Va un poco más allá de la actitud, va enfocado como al aprendizaje que yo le propongo. Dice, ¿puedo leer los números del 1 al 20 en inglés? Es el aprendizaje, el que el niño autoevalúa. Es el aprendizaje. Bueno, me parece a mí que ahí está la posibilidad de la valoración y lógicamente aquí, digamos, solamente me he concentrado en la autoevaluación. Sin embargo, como les decía al principio, la valoración de la guía, cuando esa guía vuelve al maestro,
se potencia allí una valoración muy importante que usted hace del aprendizaje que va logrando el niño. Pero también, y algo muy importante, en la autoevaluación docente, autoevaluación de la práctica pedagógica. Y en esa autoevaluación yo voy a ir cada vez mejorando, digamos, mi práctica de hacer guías o de proponer actividades de aprendizaje. ¿Listo? Bueno, esta es otra posibilidad, ¿cierto? El semáforo, pero la idea, lo que yo los invito es a no solamente hacer, digamos, preguntas sobre la actitud frente al trabajo, digamos, sino más bien como preguntas también del aprendizaje. Bien. Y los recursos de apoyo, yo quería como presentarles aquí, digamos, un recurso muy importante para los maestros de primaria, un recurso muy importante que el ministerio colocó el año pasado y que ustedes pueden tomar, es el reto para gigantes. Este material me parece a mí bien interesante porque es algo que lo que ustedes estaban planteando es el material sobre el interaprendizaje, es este, ¿sí? Este es el material, ¿sí? Que está de primero a quinto. Y en este material está, digamos, está el nombre del tema, el punto de partida, que sería lo primero que le colocamos allí, que sería la exploración. Recuerda que sería la exploración igual. El concepto, que sería la estructuración, la práctica, pero aquí no tiene instrumentos de autoevaluación ni de evaluación, ¿cierto? Este no los trae. Y este trae algo interesante que es, digamos, viene diseñado para semanas, ¿cierto? Para semanas. Y viene diseñado una actividad para lenguaje, ¿cierto? Una actividad para lenguaje, que son actividades muy interesantes. Una actividad para matemáticas, ¿sí? Actividad para matemáticas, digamos una guía de matemáticas. Una actividad para ciencias sociales, ¿cierto? Una actividad para ciencias sociales y una actividad para ciencias naturales, ¿sí? Esa es, digamos, este material de retos para gigantes. Pues yo les quería mostrar esto en la medida en que estos materiales junto con los de PREST, que es el material de matemáticas que viene diseñado con esta estructura. O sea, el libro PRES viene diseñado con esta estructura, los libros de matemáticas, exploración, estructuración, práctica y ejecución, transferencia y valoración. Lo mismo los módulos de los textos de entretextos, que es el texto de lenguaje, y que de alguna manera el ministerio mandó a la institución y que ojalá podamos entregarlos nosotros a los estudiantes, también están diseñados así: exploración, estructuración, práctica, transferencia y evaluación, ¿sí? Así están estructurados. Bueno, esos son creo yo que también el material de competencias ciudadanas tiene una estructura parecida a esta. Muy bien, profes, yo quisiera como dejar este tema allí. Yo quería, pues, darles la palabra a ustedes.